Con respecto al tiempo que puede durar un tiro vertical, lo que nosotros enseñamos básicamente es que el alumno sepa reconocer los distintos tipos de movimiento a los cuales nos enfrentamos y aplique las fórmulas adecuadas en cada caso. Por ejemplo, en el caso particular del tiro vertical, como el tiro vertical es un caso particular, valga la redundancia, del MRV, o sea, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo único que tiene que saber el alumno son las tres fórmulas del MRV, que la hemos dado un montón de veces y la hemos repetido hasta el cansancio también en las clases, que dice, la primera, que la velocidad en cada instante es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo. La segunda, esta primera, que me da la velocidad como f de t, o sea, la velocidad del móvil en cada instante en función del tiempo. La segunda, que me dice que el camino recorrido o desplazamiento delta x es igual a bi por t más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Esta es la segunda fórmula que hay que saberse de memoria. Delta x sería ahora una función del tiempo, o sea, el desplazamiento como función del tiempo nuevamente. Y la tercera fórmula es la única fórmula que no usa el tiempo y la obtuvimos despejando el tiempo de la primera y sustituyéndola en la segunda, y dice que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 veces la aceleración por el desplazamiento, y que de alguna manera lo que hace es ponerme a b en función de delta x, o sea que esta segunda fórmula me da como b como f de delta x sin pasar por el tiempo. En lugar de decir b como función del tiempo, delta x como función del tiempo, decimos b como función de delta x. Eso es lo único que debe el alumno aprender de memoria, porque no es conveniente que el alumno se ponga a deducir esta fórmula en la mitad del examen. Es el único bagaje obligatorio para el alumno. Lo demás lo tiene que deducir en el momento. Por ejemplo, según como sea el ejercicio, si me dicen calcular el tiempo que demora un tiro vertical de un objeto que sale, digamos, con una velocidad inicial de 10 metros por segundo, el tiempo que demora en llegar al punto más alto, entonces yo digo, bueno, si es para llegar al punto más alto, yo ya sé que en el punto más alto la velocidad final va a ser de 0, porque se detiene fugazmente, pero se detiene antes de empezar a caer. Entonces, si tengo las dos velocidades y quiero el tiempo, ¿qué fórmula aplico? La primera. Entonces, de esa manera tengo que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por tiempo, despejándola de ahí. Y de esa manera tengo que la velocidad final menos la velocidad inicial es igual a la aceleración por tiempo. A todo esto, evidentemente la velocidad final es 0 porque se detiene el móvil en el punto más alto, y de esa manera quedaría que en este caso particular también tenemos una aceleración que es la de la gravedad, porque este es un tiro vertical y la aceleración va contraria a la velocidad. Si la velocidad la tomo como más 10 metros por segundo, la aceleración de la gravedad la voy a tener que tomar con el signo negativo, o sea, la voy a tener que considerar como menos g, como le ponemos nosotros en la guía, o sea, menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. De esa manera, finalmente, uno podría decir que menos bi, ¿cierto?, dividido a, siguiendo con este despeje, sería el tiempo que demora en llegar al punto más alto, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esa manera, uno diría, bueno, menos 10 metros por segundo de velocidad inicial sobre la aceleración que vale menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, y obviamente eso va a dar aproximadamente 1. Va a dar un poquito más que 1, pero va a dar aproximadamente 1. Entonces demoraría un segundo en llegar el móvil al punto más alto. Sería el tiempo que demoraría la parte vertical. No todo el movimiento, sino la parte vertical, la parte de la subida. Bueno, pero esa no es la única posibilidad. Podrían plantearse otras posibilidades. Hay que adaptarse al problema que tengamos en estudio. La única fórmula que hay que saber de memoria son estas, y no buscar una fórmula salvadora para calcular el tiempo del tiro vertical y otra para calcular el tiempo de otro movimiento y otra para otro. Saber que son todos casos particulares de MRV y hay que aplicar la fórmula del MRV, que en este caso adaptadas al tiro vertical sería que la velocidad final sería igual a la velocidad inicial menos g por t, porque hemos reemplazado a a por menos g, o la segunda fórmula que es la altura subida, delta h, que equivale al delta x del MRV, es igual a la velocidad inicial por el tiempo menos un medio
de g por t al cuadrado, porque hemos reemplazado de nuevo a por menos g, o la tercera fórmula, la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es igual a menos 2g por delta h. Esas son las tres del MRV adaptadas al tiro vertical. Y bueno, y en base a lo que me pidan, yo puedo sacar el tiempo que demora en alcanzar una cierta altura. Si conozco la altura, la reemplazo acá y me va a quedar una fórmula cuadrática y la resuelvo, o el tiempo que demora en alcanzar una cierta velocidad, o llegar al punto más alto, etcétera, etcétera, pero no buscar una fórmula de memoria para tal o cual movimiento.